En el uso de la tribuna, el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen. Con el permiso de la presidencia, compañeras, compañeros senadores, de la misma forma como mis dos compañeros senadores, el senador Encinas y el senador Benjamín Robles, mi posición igual es para sumarme a favor de la minuta con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo hago convencido en que la puntualidad de la disposición siempre va a ser más efectivo su cumplimiento. Por eso lo hago convencido también de que es un reconocimiento del papel fundamental que juegan los gobiernos locales en nuestro país y particularmente los municipios. Es sin duda también un justo equilibrio reconocer esa enorme valía del trabajo municipal, pero al mismo tiempo demandar una mucho mayor responsabilidad de los gobiernos municipales, de sus integrantes, de los presidentes, pero también de los síndicos, de los regidores, en el cumplimiento de sus tareas y en el ejercicio de sus presupuestos. Sin duda, nunca nos cansaremos de decirlo, los gobiernos municipales requieren de mayor apoyo, de mayores recursos, pero también de un amplio programa de desarrollo y consolidación institucional y de un cumplimiento más riguroso de la legislación y la normatividad que les son aplicables. Coincido con el senador Encinas que esta modificación al 108 no va a estar completa hasta que todos y cada una de las entidades federativas hagan lo propio en sus leyes orgánicas municipales. Pero también quiero manifestar que hay que reconocer, y déjenme ponerles un caso muy particular, que las responsabilidades están por supuesto en el mal uso de recursos públicos, pero hay dos elementos adicionales que no debemos de escapar y que debemos seguir legislando. Uno tiene que ver con los subejercicios. Es de verdad un insulto, cuando no un crimen, que haya subejercicios de gobiernos municipales, porque en el momento en el que empieza la dinámica de mezcla de recursos y en el momento en el que ellos tendrían que aportar parte de lo que ejercen a partir de programas, vamos a poner un ejemplo, el FAIS, el famoso Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, como ya no está en su control el ejercicio de esos recursos y quizá ahí ya no va a haber moche, ya no va a haber complementa, ya no va a haber corrupción, dejan de ejercerlo. Déjenme ponerles un ejemplo. En el FAIS, que es cerca de más de 50,000 millones de pesos programados el año pasado, solo Chiapas ejerce el 18% de este fondo, cerca de 10,000 millones de pesos. De esos 10,000 millones de pesos, 7,000 van al ejercicio por parte de los presidentes municipales. Y según la auditoría, el año pasado, casi 50% de esos recursos no se ejercieron. El subejercicio es también un crimen y el subejercicio debería de ser también sancionado cuando no se ejercen los recursos de manera responsable, ya sea por ineptitud, por falta de capacidades o simplemente porque no hay incentivos, ya que no va a haber forma de involucrarse en la asignación de los recursos para obra municipal de carácter social a el compadre, el amigo, el hermano o cualquier otro agente de la corrupción. Coincido, hay que seguir hacia la regulación de las leyes orgánicas municipales de los estados, pero también tengamos en cuenta esta otra responsabilidad administrativa que significa en estados con pobrezas tan vergonzantes, tan lacerantes como la de Chiapas, subejercer recursos asignados para infraestructura social. La reforma que estamos discutiendo hoy pareciera que es solo de detalle, pero el ampliar expresamente las responsabilidades a los miembros de los ayuntamientos es, creo yo, un signo de avance político para los municipios y un signo sobre todo de avance democrático para la sociedad. Hay que hacer de la responsabilidad del manejo adecuado de los recursos una causa común.
hay que hacer mejor y hay que hacer más transparente el manejo del ramo 33, mejor y más transparente el manejo de las participaciones federales, y estoy seguro que eso abonará a más obras, más acciones y, por supuesto, menos desvíos o ineficiencias que abonan al final del camino al desarrollo y a la democracia. Por eso quiero expresar mi voto a favor de esta iniciativa y llamar a mis compañeros senadores a sumarse a la misma. Toda política es local, nunca hay que olvidarlo. Toda responsabilidad pública también tiene que rendir cuentas, empezando por lo local. Muchísimas gracias, es cuanto, senadora presidenta.